En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos encontramos en el domingo 12º después de Pentecostés, con motivo de la conferencia que dio el Superior General de la Fraternidad, el Padre Pagliarani, en Buenos Aires, creo que el 26 de agosto, o sea, recientemente, hace unos días, y contando la misma historia estúpida. Si él es estúpido, y que me perdone que lo sea él, pero que no piense que los demás son idiotas. Hay que tener seriedad y convicción, solidez, y no dar una conferencia queriendo adormilar a la gente. No pasa nada, todo está bien. Los que se fueron porque le preguntaron, se fueron porque se les dio la gana, por caprichitos. Yo no me fui por caprichitos, a mí me echaron. Y me echaron porque no me soportaban. Y no me soportaban porque teológicamente los replicaba poniéndolos contra el rincón, contra la pared. Entonces, que no diga que los que se fueron, o por lo menos que distingan, que se van por caprichitos. Y más sé yo que él, de la historia de la fraternidad y de Monseñor Lefebvre, porque él no lo conoció. Yo conviví con Monseñor Lefebvre. Y tenía acceso cuando se me daba la gana con Monseñor Lefebvre. Y hablaba con Monseñor Lefebvre cuando ni los profesores ni el director se atrevía incluso a preguntarle o replicarle alguna cuestión. Por ejemplo, conductas de profesores flojos, por decir algo, entre otras cosas. Pero bueno, de todos modos, eso de decir que no pasa nada en Roma y terminando por reconocer absolutamente la legitimidad de las autoridades romanas, es una defensa. Porque yo no puedo hablar de legitimidad de las autoridades romanas, ni del Papa puntualmente, cuando hay un problema de fe doctrinal. Y justamente se puede tolerar una mala autoridad, una mala jerarquía deficiente, medio chueca, pero no se puede tolerar porque es incompatible cuando esa jerarquía y el Papa en cuestión, como cabeza de esa jerarquía, postula la herejía. Es que esto no sabe ni qué es postular ni qué es herejía. Y si yo no sé lo que es la herejía es porque no sé lo que es la fe, lo que es el dogma, lo que es la infalibilidad, la indefectibilidad, la autoridad y la legitimidad. Porque todas estas cosas se connotan y se entrañan y se implican. Lo que pasa es que lamentablemente en el seminario y aún en Econ, esto no se estudió ex profeso y categóricamente. Hubo ahí una laguna, y bueno, y esa laguna existe y sigue existiendo. Podemos decir que esa fue una de las fallas o falencias o debilidades de Monseñor Lefebvre.
Aunque como ustedes verán en las hojitas que le he puesto ahí, que ya he enviado por internet a los contactos, la posición de Monseñor Lefebvre al respecto, muy categórica, muy contundente. Porque uno puede tener fallas dentro de la firmeza como las puedo tener yo. Pero bueno, la cuestión es que yo no puedo decir que hay legitimidad y que nada pasa. Porque justamente se postula esa legitimidad deslegitimizada cuando hay el factor de herejía. Yo no puedo hablar de legitimidad cuando la herejía polula, y no polula de la nada, porque hay una jerarquía o pseudo jerarquía que usurpa la autoridad, que usurpa la legitimidad y en nombre de la santa y sacrosanta obediencia impone la herejía. Y eso conculca la legitimidad. Y por eso los teólogos, durante toda la Edad Media, hasta que llega el imbécil de Peggy, pensaban que un papa podía defeccionar en la fe, sin que se tocara la infalibilidad del papa, que aunque no estaba proclamada como dogma, es cátedra que vino con Pío IX, pero había el concepto de la infalibilidad del romano pontífice, cuando él solo definía, finiquitaba una cuestión doctrinal y de fe. Porque esa fe indefectible lo era cuando tenía que confirmar a sus hermanos en la fe. Y es esa misma fe indefectible, infalible, la que confirma. Pero eso no quiere decir que la fe de él, como persona humana, no pueda defeccionar y ser defectible y claudicar en la fe. Es del sabio distinguir. Porque la infalibilidad y la indefectibilidad no es la impecabilidad, o si se quieren es la impecabilidad del sumo pontífice cuando confirma, pero fuera de ahí, fuera de cuando es cátedra, no es indefectible ni infalible. Entonces toda la Edad Media pensaba que podía defeccionar un papa. Lo que se resolvía de diferente modo teórico era el cómo. Y aquí venía la biodiversidad. Como ahora somos tan bueno. Pero no en el principio. Entonces unos pensaban que era por herejía interna, otros no, que tiene que ser externa porque la Iglesia juzga de lo externo, otros como Cayetano decía no, tiene que ser declarado por la Iglesia y no como cree el imbécil de Schettino, la Iglesia es decir la parte jerárquica y no los fieles. En un concilio los obispos, los cardenales, declarar el hecho consumado. Y el único y el primero en negar esto era Peggy, que era un cortesano holandés en la corte del Papa Adriano, cuarto o sexto, que era su colegionario,
Y como buen cortesano, no, el Papa no puede caer en herejía. Y ese Papa Adriano fue postulado por el emperador Carlos I de España, o V, que fue su preceptor, que lo educó de los 6 años a los 16 años, y que fue regente de España cuando Carlos V fue a Alemania para ser consagrado el emperador del Sacro Imperio. Y por eso, con su influencia, lo puso, bien o mal, pero ese es el hecho histórico. Bueno, de este Papa, el Pigui era un cortesano, la vedette de la corte. Claro, y como era holandés, y nunca había habido un Papa holandés, y esto de holandés, claro, salió con esa teoría peregrina que Melchor Cano la refuta. Así de claro. Y que va en contra de todo lo anterior. Y después le sale un discípulo, porque siempre le sale un imbécil, Buix, francés, canónico, del siglo XVII o XVIII, a renovar la teoría y a decir que aunque caiga en herejía, no pierde el pontificado. Pero todo el resto seguía opinando lo contrario. En lo que se diversificaban era en el cómo, cuál era el medio, cuál era el camino. Pero el principio estaba que podía defeccionar y que eso no era ir contra el dogma ni la fe, como estúpidamente creen hoy casi todos. Porque casi todos tienen en el cerebro de que un papa legítimo es indefectible en la fe. Sedevacantistas a lo bruto y visceral y antisedevacantistas a lo bruto y visceral. Es que es infinito el número de los imbéciles. Y aquí caen todos. La fraternité de ahora. Porque Monseñor Lefebvre no pensaba así. Los tucistas, en su doble versión, a la italiana o a la gringa. Hasta en el seminario, cuando yo llegué a Albano, en el 81, 82, ya no me acuerdo, había un libro de Da Silveira que exponía el problema. Y fue prohibido, y Monseñor Lefebvre lo recomendaba. Y así todo fue prohibido. Me acuerdo en Albano, cuando estaba de rector el padre Bonter, que ya murió, y que por cierto era menor que yo, 4 años creo, y Repiván, liberal de primera, y en Econ también prohibido. Así que yo, leyendo, recién llegado, un libro prohibido, a mí me importó un rábano. La verdad no se puede prohibir. Y el superior que la prohíba es un imbécil. Así de claro. Y así me enfrenté. Es que yo no peleo de ahora. Yo nací peleando. Y peleando con el director del seminario de Albano, que terminó él sacado y se cerró Albano. A ver, si no saben por qué Albano se cerró, por eso. Por todo ese conflicto que había. Y Monseñor Lefebvre, queriendo que los seminaristas tuvieran el espíritu romano, y al darse cuenta que se estaban volviendo más idiotas porque iban a escuchar los miércoles, algunos o la gran mayoría, los sermones del Papa de turno, y a pedirle su bendición, pues dijo, no, aquí lo que estoy es
escribiendo con el codo, escribiendo con la mano y borrando con el codo. Pero esa era la atmósfera. Entonces, San Roberto Belarmino, que codifica todas estas opiniones y las clasifica, deja bien en claro que aún los teólogos como Torquemada, que era el gran teólogo de esa época, que fue tío del gran Torquemada inquisidor, que pensaba exageradamente que con la simple herejía interna ipso facto fuera. Otros no, tiene que ser externa, pública, manifiesta. Y ahí otros se dividen cuánto de pública, cuánto de externa, cuánto de manifiesta, y papín y papán. Y otros como Cayetano, no, tiene que haber, aunque sea pública, manifiesta y lo que tú quieras, una declaración de la Iglesia, del colegio de los obispos, de los cardenales, o sea, la parte jerárquica de la Iglesia, la que así lo verifique, como un médico que no mata al tipo, pero certifica, se murió de páncreas, le dio un colapso cerebral, está muerto, así. Y San Roberto Belarmino refuta todas esas diversas opiniones para decir que por el hecho mismo de la herejía, cuando se hace manifiesta, conocida de los fieles, del público, es ipso facto que cae, que pierde, que claudica del pontificado. Y esa verdad no se puede ocultar. Y eso es lo que teológicamente hay que entender. Esa es la posición que hay. Aunque lamentablemente esto no se estudió con suficiente precisión en Econ, ni se sigue estudiando, porque se bypaseaba el tema. No se lo quería tocar. Nadie quería hablar del moribundo que se iba a morir. No, extremaunción no. Nada, no. Hay que ser positivos. Pero ya huele a podrido, señores. Déjense de su monigatería imbécil. Y del ejercicio de la autoridad mal enfocado. Pero así es. Entonces Pagliariani ahora viene a dárselas en continuidad con el equilibrio y la sapiencia y la verdad. Cuando es un imbécil. ¿Por qué no acepta Roma como sucesor de Felé? Porque ya Felé estaba desgastado. Porque este es más de lo mismo, y a la italiana con caché, con cultura, que no tenía el suizo medio bárbaro, por decirlo así. Claro, italiano, latino, más inteligente, más culto, con arte. Pero la misma cosa. Y yo nunca me había metido de frente con él. Pero ahora toca porque da papaya. Y que se la aguante. Y si allá en la Argentina se tragan el cuento, que se lo traguen por idiotas. Y yo conmino a Pagliariani y al que sea. A los sedevacantistas a lo brutos y a los antisedevacantistas a lo imbruto también, a que me refuten, si pueden, porque ninguno pondera estas cosas. Y es simplemente la doctrina que nos ha legado
un santo y un cardenal de la Iglesia egregio. Fue autor del Concilio de Trento, por favor. No es ningún pelagato más. Y que está en consonancia con lo que pensaba San Alfonso María de Ligorio. Entonces yo no puedo decir que es legítima. Tengo que reconocer que hay un problema. Otra cosa es que no lo quiera finiquitar, que no lo quiera definir, que no quiera tomar parte en el asunto porque las papas queman. Pero no puedo decir es legítimo, porque yo te digo es ilegítimo, imbécil. Porque si no vas a creer que cualquier prostituta es la reina de Saba. Así de claro y de chocante. Es que la religión no es de imbéciles. La religión tiene su doctrina, su estructura. Y el que va contra eso, a decapitarlo. Por eso les he dejado algunas palabras de Monseñor Lefebvre recogidas para que vean cómo él clasificaba la Iglesia y el problema. Pero eso no lo quisieron ver. Porque Monseñor Lefebvre estaba rodeado por todos estos traidores: Smith-Berger, Tissier, de Galarreta, Williamson, Ford. ¿Qué quiere? Monseñor Lefebvre estaba aislado y frenado por estos. Y ahora son los que gobiernan. Y resulta que como tengo el poder, tengo razón. Pues Pagliariani, yo soy más de la fraternidad que tú, como superior imbécil de la neofraternidad, como lo es Francisco de la neoiglesia. Y a ver si tiene el con qué. Es que le faltan cuajo. Y tratan a los fieles como si fueran niñitas vírgenes idiotas de 15 años. Y no porque la virginidad sea una idiotez, sino hablo de las vírgenes bobas de la parábola. Porque las sabias lo mandarían a la quinta porra. Por eso entonces Palmieri decía que cuando se citaba aquel pasaje de las Escrituras, tú eres Pedro y confirma a tus hermanos, que esa fe indefectible que confirma a los hermanos es la misma objetivamente, la fe indefectible que confirma. Se puede distinguir por la razón. Como dos términos que se distinguen, pero que forman parte del mismo concepto. Entonces, se está hablando de la fe que confirma y no de la fe cuando no confirma. Y cuando confirma el Papa, lo definió Pío IX, cuando habla ex cátedra. Y no para enseñar algo nuevo, sino para reconfirmar, exponer y explicitar lo contenido en el depósito de la fe, en la revelación, como palabra divina. Y se acabó. Pero el Papa no es infalible cuando eructa.
porque tiene una infalibilidad participada, personal en cuanto al cargo de la función pública de sumo pontífice que debe de confirmar a sus hermanos en la fe, y no como un degenerado que los desconfirma, o como un padre abusivo que viola a sus hijos, porque esto es mucho peor. Entonces, Francisquito no es solamente estrafalario, se plantea el problema, y no solamente con él, con todos los sucesores a partir de Vaticano II, que fue el que puso la ruptura histórica, el cisma en la Iglesia. Entonces, lo menos que se puede decir, ahí hay una duda, hay que estudiar más. Pero es que no les interesa estudiar más. Lo que quieren es un certificado, un pasaporte de libre circulación en el mundo católico para ser reconocidos y no boicoteados y no ser los parias del problema. Pues somos los parias y con mucha honra y dignidad. Lo que pasa es que la fraternidad no ha querido asumir su responsabilidad, sobre todo después de la muerte de Monseñor Lefebvre, porque ya en vida se lo bypaseaban. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso papas como Inocencio III decía que únicamente por el delito de ir contra la fe puede él ser juzgado, porque si no, por nadie es juzgado. Está claro, ese principio jurídico no es absoluto, porque no hay nada absoluto, solamente Dios y sus verdades y sus dogmas. Porque es lógico que el Papa no puede ser juzgado por nadie. Pero si defecciona en la fe, sí, porque ahí está claudicando en el ejercicio de su poder pontificio como doctor universal de la Iglesia y cabeza visible de Cristo en la tierra. Pero es que la papolatría, y no de las papas, sino de los papas, es aberrante. Y aquí caen todos. Y cuando digo todos, son todos. Yo he sido el único que intelectual y teológicamente ha hecho la aclaración del tema. Sin inventar teorías como la absurda de Gerard de Laurier, de papa materialiter y formaliter, tu abuela. Lo que puede hacer es que sea papa de hecho y de derecho, y un papa que no sea de derecho, pero lo sea de hecho, sería un papa putativo. O sea, tenido por tal, pero que no es tal. Que se lo reputa por ser el Papa, pero no lo es. Como me lo dijo a mí personalmente Monseñor de Castromayer. Y ese es un concepto que hay que reivindicar. Porque la situación de hecho social de la Iglesia es que todo el mundo que se dice o cree ser católico y no católico, el Papa nata que está ahí es el Papa. Y eso es un hecho que no se puede socialmente deshacer hasta que no haya algo que así
lo dictamine. Entonces es un papa putativo. Y que esto le sirva al bruto, al imbécil de Esquetino, que es de los tucistas el peor de todos, que hasta los otros también lo consideran como la lepra, y al cubanito, su portavoz allá en Cuba, y los imbéciles de Numan y el otro de CD Sapiense de España, con sus blogs de quinta y sus curitas imbéciles, porque hay que decirlo. Y si me van a atacar, que sea de frente, y a ver con qué teología y con qué catadura. Que mientras sea entonces el papa putativo, la belleza que tengamos de artista, no puede venir nadie a decir que hay que elegir un papa, porque tú no puedes ir contra la idea social universal de ese papa putativo. A ver si le entra a estos imbéciles en la cabeza, además de otras cosas. Que al Papa lo elige es el clero romano, y que antiguamente era apañado por el pueblo, pero no era el pueblo el que lo elegía, lo podía postular como voz popular, pero era el clero romano los que elegían al obispo de Roma, que era el Papa, por ser obispo de Roma. Entonces no son los fieles, ni el clero de Estados Unidos, ni de Moscú, ni de la Argentina, ni de Chichichalandia. Y cuando se habla de iglesia, se habla en su estructura jerárquica, no en la parte ínfima que es la de los fieles, que esos no eligen nada. Así de claro. Y el que no se dé cuenta, como el bruto de Homero Joas allá en Brasil, es un imbécil. ¿Qué vamos a hacer? Y los nombro porque hay que demolerlos, decapitarlos. Porque el colmo de la estupidez es respetar la estupidez. Y el colmo al cuadrado es hacer de esa estupidez un derecho. Hacerlo políticamente correcto. El respeto a la estupidez de lo políticamente correcto en la imbécil soberana democracia. Esa es ya la imbecilidad a la enésima potencia, en la que vive toda la humanidad. Porque aquí no hay nadie que se salve. Todos, monárquicos o no, de aquí y de allá, la soberana democracia y el pueblo imbécil democráticamente hablando. Perdónenme, porque el pueblo no es soberano. Así de claro. Soberano puede ser el monarca, y con una soberanía equilibrada, de que solamente tiene por juez a Dios y a la ley natural. Así de claro. Entonces, mis estimados hermanos, perdónenme, pero hay que decir las cosas y hay que plantearlas. Y esto es mucho más largo, yo estoy resumiendo. Entonces, hasta que esta cuestión no se dilucide del papa putativo, aunque no conozcan el término, pero es el considerado como tal. Entonces no, aquí no hay elección de nada, tiene que darse cuenta la conciencia social de la humanidad. Y eso no va a ocurrir. Entonces, apocalíptico. Que ese es el otro problema. Porque esto no tiene reversa, no es reversible. Esto no se soluciona con ningún papa, ni con San Pedro, ni con San Pío V, ni con San Pío X. Esto ya no tiene
solución humanamente hablando. Entonces eso evoca la parusía. A ver si caemos del catre. Pero tampoco caer en las locuras, en las estupideces. Porque el hombre es bipolar, se va de un extremo al otro. Todo es judaísmo, todo es complot, todo es el demonio, o no, todo va bien, no hay nada, no hay complot, no hay judaísmo y santas Pascuas. Pues sí hay judaísmo, sí hay complot, pero cuerdamente asimilado. Con estructura, con equilibrio, con sapiencia. No a lo bruto. ¿Qué vamos a hacer? Y alguien en la iglesia tiene que dar la cara. Pues yo la doy. Y a ver, ¿quién me da la cara? A ver qué obispo de la fraternidad, del tusismo y de Chichalandia. Y no hablemos de los imbéciles modernistas. Pero hay que ir con la teología. Y en este tema con la teología de San Roberto Belarmino. Y con la teología de San Luis María Ligorio. Alfonso María de Ligorio, perdón. Así de claro. Entonces, para terminar, y no me quiero alargar, aunque ya tienen las hojas, yo no voy a leer toda la paginita, pero sí para que vean que lo que hablo no es en el aire, y hasta Monseñor Lefebvre lo hizo, sobre la falsa iglesia. Si todo está bien con Roma, cuando Pagliarani dice que es una falsa iglesia, no, es legítima autoridad. Por lo menos di, tengo dudas, y ante la duda, abstención como San José. Me retiro, tomo distancia. Yo soy quien los interrogaría, dice Monseñor Lefebvre. Quisiera saber si nos referimos a la Iglesia Católica o a otra iglesia, a una contraiglesia o a una falsificación de la Iglesia. Yo creo sinceramente que se trata de una falsificación de la Iglesia y ya no la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos no enseñan la fe católica. Punto. Ellos enseñan otra cosa, han convertido la iglesia en otra cosa que no es la Iglesia Católica. Esto lo dijo en el 78 Monseñor Lefebvre. Después, cuando dice, pienso que podemos hablar de descristianización y que estas personas que ocupan Roma hoy son anticristos. He dicho anticristos. Eso es peor que decir que no es papa. Es peor. Y aquí se los carga a todos, Monseñor Lefebvre. El anticristo, los anticristos, ellos lo son, es absolutamente cierto. ¿A dónde está el Milberger, Felé y el imbécil de Pagliarani hoy, siguiendo la tradición de la imbecilidad? Y a ver si con todo esto después va a seguir diciendo que tenemos la puerta abierta, pero claro, como el sacerdote que se fue ya gozó de la libertad, el elixir de las nupcias de la libertad, pero imbécil. Yo sigo siendo libre dentro de un monasterio, dentro de una comunidad o por fuera, porque la obediencia no me coarta la libertad. Pero como tienen un concepto de libertad de esclavos,
Pues, ¿y quién es el hombre libre? El que vive y ama la verdad. Punto. Pero como él es una monjita virginal de las brutas, de las bobas, pues piensa eso. Y soy duro, pero para que les duela. Y se frenan, porque vean a Buchacur, que Monseñor Williamson dijo que lo iban a hacer de pronto obispo en marzo, no pasó nada. Se aguantan, oyen, les llega. Entonces, así continúa. Es absolutamente cierto. Verdaderamente nosotros tratamos con una increíble mafia ligada ciertamente a la masonería, a la judeo-masonería. Bueno, el señor Lefebvre no dice de judeo, pero la masonería es la filial del judaísmo, para idiotizar a los católicos, así de claro. Y los de Rotary Club son la antesala de la cara social de los masones. La iglesia que afirma semejantes errores es a la vez cismática y herética. El padre Ford, cuando yo lo conocí en el año 80, yo me encontré con una hojita que tenía algunas de estas expresiones de Monseñor Lefebvre, y a mí se me quedaron grabadas. Y después le voy a mostrar la hojita y me dice, no, eso hay que romperlo, botarlo, eso no, Monseñor. Y yo me quedé ahí pero bueno, véanlo, a Monseñor Ford. Por eso muchos creen que es un judaico infiltrado, y aunque no sea judaico, actúa así, véanlo. ¿Por qué iba a ocultar esto? Aunque esto que estoy diciendo aquí lo dice en el 87. Y yo estoy hablando del año 80. Entonces, perdonen pero es que tengo que hacer énfasis en esto, que después leerán todo esto con calma. Entonces, la iglesia que afirma semejantes errores es a la vez cismática y herética. Esta iglesia conciliar no es, por lo tanto, católica. ¿Qué legitimidad me va a venir a hablar Pagliarani? La iglesia conciliar, esta falsa iglesia, está en ruptura cada vez más profunda con la iglesia católica. Pero Monseñor Fele acepta el 95% del Vaticano II, pues ya lo aceptaste todo. Yo me comí la manzana, dice Eva, el 95%, papá Dios, no pequé, porque me falta el 5%. Tu abuela, pedazo de imbécil. Es que no hace falta más, hombre. Pero el sentido común es el menos común de los sentidos, y más cuando va ensotanado con báculo y mitra del imbécil que pontifica. Así de claro. Con respecto a la visibilidad de la iglesia, ¿qué pasa, che? La iglesia es visible. Claro que es visible. Pero Monseñor Lefebvre dice, ¿qué es lo que le da la visibilidad a la iglesia? Las notas, ¿no? Entonces habla de las notas y no lo voy a leer, léanlos ustedes, pero dice así: es increíble que se pueda hablar de iglesia visible en relación a la iglesia conciliar y en oposición a la iglesia católica, que nosotros intentamos representar y seguir. Somos nosotros quienes tenemos las notas de la iglesia visible, la unidad, la catolicidad, la apostolicidad y la santidad. Eso es lo que constituye la iglesia visible. Obviamente estamos en contra de la iglesia conciliar, que es prácticamente cismática, incluso si no lo aceptan o no lo admiten.
en la práctica es una iglesia virtualmente excomulgada. A ver que lo diga Pagliariani. Con el sedevacantismo. Monseñor Lefebvre no habló, nunca dijo. Sí dijo. Lo que pasa es que le faltó, como buen francés, sangre hispana. Pero lo hizo. Por lo menos abrió la puerta. Entonces no digan que no habló. Lo que pasa es que no les conviene. Es posible que estemos en la obligación de creer que este Papa no es Papa. No quiero decirlo aún de una manera solemne y formal, pero parece, sí, a primera vista, que es imposible que un Papa sea hereje público y formalmente. En el sermón de Pascua en el 86, ahí estaba yo en Econ, lo oí con mis propios oídos. Y después, 15 días después de este hecho, queridos amigos, pudieron reflexionar, porque los franceses son así, reflexionen, bruticos, porque si yo les digo la verdad taxativamente, como son liberales, no lo aceptan, porque usted tiene que con su conciencia descubrir la verdad y que ella se afiance, pero yo no te lo enseño dogmática, impositiva y autoritariamente, porque el maestro eres tú, yo soy simplemente un inductor. Esa es la mentalidad francesa. Y por eso Monseñor Lefebvre tenía que inducirlos así a sus francesitos, porque si no, no entraban por el aro. Entonces, pudieron reflexionar sobre el sermón del domingo de Pascua. Entonces, el Papa es aún Papa cuando es hereje. Yo no zanjo. Porque Monseñor Lefebvre, pues, está en su derecho, no zanjo. Pero pueden plantearse la cuestión. Ustedes mismos, piensen. Vírgenes bobas, piensen. Le está diciendo, ¿no? Bueno, les digo yo. Pienso que todo hombre juicioso, es decir, con criterio, debe plantearse la cuestión. Porque esta cuestión es de fe. No sé, entonces ahora es urgente hablar de esto. Se puede no hablar, obviamente, podemos hablar entre nosotros privadamente, en nuestras oficinas, en nuestras conversaciones privadas, entre seminaristas y sacerdotes. Pero otros dirán, bueno, pero a los fieles, no, los peores fieles, no, son las tontitas del paseo, no les hablemos porque se van a escandalizar las niñas. Y aquí hombres y mujeres, ¿no? Entonces Monseñor Lefebvre dice, creo que muy suavemente es necesario, y a pesar de todo, esclarecer un poco a los fieles. No digo que sea necesario hacerlo brutalmente y lanzar eso como un condimento a los fieles para asustarlos. No, pero pienso que a pesar de todo es una cuestión precisamente de fe. Y entonces hay que plantearse la cuestión. Aunque él no la quiso dirimir, y bueno, allá él. Yo la dirimo. ¿Cómo? Con San Roberto Belarmino. Punto. ¿Qué vamos a hacer? Y de ahí a elegir papa como Schettino es ser bruto, animal imbécil. Entonces, ante tanta locura, ¿qué pasa? Lo más seguro es, todo va bien, no pasa nada, Roma es legítima. La posición de la fraternidad. Pero esa no era la de Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre estaba caminando solo y tenía que ir como pisando entre huevos. Pues bien, ya me alargué demasiado, pero lean esto con calma y verán que entonces yo no exagero nada. Lo que hago es que potencializo
con mi inteligencia, mi cultura, mi preparación y mi sacerdocio, que para eso Dios me lo dio y no como virgen imbécil. Y entonces lo expongo y lo amplifico para que se vea, se entienda. Porque hoy nadie hace eso. Porque meterle el diente a este tema es tabú. Y teológicamente no tienen la capacidad, porque no tienen esa capacidad de haber estudiado con calma el problema. Eso es lo que pasa. Entonces, mis estimados hermanos, que estas palabras, y hay muchas otras, esto es una síntesis, pero hay muchas más de la que habla Monseñor Lefebvre, pero bueno, sirvan para que veamos cuán desviada está hoy la fraternidad y cuán huérfanos estamos los fieles. Y como esto realmente es la reducción de la Iglesia a su mínima expresión, un pequeño rebaño sin pastor. Aunque pueda haber por aquí o por allá un pastor. Pero vayan preparándose a quedarse sin pastor. O justo el momento en que venga nuestro Señor, porque esto no estira más, el chicle no estira más. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, que esto nos ayude a conservar la fe y a mantenernos alerta y a purificarnos en este crisol de la herejía universal de las naciones de los gentiles, con su Papa putativo. Que la Santísima Virgen María nos cobije bajo su sagrado y santo manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.